Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Patricia Cortés, una mujer que conoció una verdad que la llevó al lugar correcto. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza en Busca de la Verdad. Para solicitar este material solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Patricia Cortés, chilena de 52 años, es médico veterinario de Santiago. Creció en una familia católica. Su vida dio un giro inesperado al prender la televisión en su trabajo. Se topó con un programa de salud del canal Nuevo Tiempo. Se interesó y su búsqueda la llevó a visitar una iglesia adventista. Enfrentó conflictos familiares debido a la religión. Hoy Patricia sigue sirviendo con pasión, convencida de que Dios la condujo usando algo tan cotidiano para transformar por completo el rumbo de su vida. Vamos a conocer el hermoso testimonio de Patricia Cortés. Quédate en Identidad. ¿Puede Dios llevarnos al lugar correcto? Hoy tenemos a una nueva protagonista. Ella es Patricia Cortés, chilena, y por supuesto ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida Patricia, qué alegría conocer tu historia, tu testimonio, que estés aquí en Identidad, conversando, así que bueno, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Ángela, muy bien, gracias a Dios. Acá estoy esperando poder compartir mi vida un poquito que sirva para testimonio para los demás. Amén, amén. Nosotros, bueno, felices, emocionados de tenerte, querida Patricia. Tú eres nuestra razón de ser, te decía detrás de cámaras. Pati hace una labor maravillosa con nosotros también con Nuevo Tiempo, y hoy nuestros amigos quienes están viendo, escuchando allí la Nuevo Tiempo van a conocer su historia. Querida Patricia, cuéntanos en qué parte de Chile te encuentras, cuál es tu profesión, cómo se llama tu esposo, tus hijos. Queremos saber y conocer cómo estás actualmente. Bueno, yo ahora estoy viviendo acá en Santiago, en la comuna de La Florida. Estoy casada, tengo mi esposo es Alberto y tengo 3 hijos, ya grandes, ya están ya chicos adultos, ya no son bebés, pero sí tengo 3 hijos, Ignacio, Patricio, Catalina, y jóvenes ya que están preparados también trabajando en sus áreas profesionales los tres. Así que muy feliz porque hemos pasado etapas en nuestra vida y estamos trabajando para el Señor. Qué lindo, querida Patricia. Y hablando de eso mismo, de trabajar para el Señor, ¿en qué área de la iglesia te gusta allí aportar? ¿Qué roles, ministerios allí apoyas? Cuéntanos un poquito. Bueno, gracias a Dios yo he podido trabajar en varias áreas. Desde que entré a la iglesia, o yo soy médico veterinario, traté de trabajar en mi carrera escribiendo Señor. O sea, atendía a los pacientes y también a ellos les hablaba un poquito de la palabra de Dios, con la entrega comportaje. También les vendía libros a ellos, los visitaba, les hablaba de salud. Entonces lo he tratado de incorporar. Ahora ya estoy más enfocada a la parte misionera. Estoy trabajando en una empresa, gracias a Dios, como misionera. Y también he dejado un poquito de lado la parte veterinaria. Pero a ratos que tengo posibilidades que puedo, atiendo también pacientes. Pero en sí ahora me estoy más enfocando a la parte misionera y a la parte del comportaje. Y obviamente también en lo que es la parte de Nuevo Tiempo como coordinadora. Entonces mi área principal ahora es la parte de misión, es decir, entregar algún texto, entregar algún estudio bíblico, ya hacer mayor contacto para bautismo. Ese en el fondo es la área que estoy trabajando ahora, pero durante de que entré a la iglesia hasta ahora trabajé en los ministerios conquistadores, estuve como JA, estuve como guía mayor, preparando para ser guía mayor, estuvimos también como diaconisa, el ministerio personal, coordinador interesado. O sea, he trabajado en muchas áreas de la iglesia y creo que todas son importantes conocerlas, trabajar en ellas,
porque cada una te va dando, como se dice, un poquito más de conocer a Dios y además que te sirven para desempeñarte como un misionero, que es lo que debemos hacer todos. Así que yo he hecho varias actividades en la iglesia y muy contenta por eso, porque el Señor me ha podido utilizar en varias áreas. Qué fantástico, Patricia. Me encanta ese corazón misionero deseoso de compartir el mensaje, la revista, siendo allí como coordinadora de Nuevo Tiempo en tu zona también. Gracias por eso. Nosotros amamos allí esa labor inmensa que están realizando y vamos a irnos atrás en el tiempo. Ahí que Dios te siga bendiciendo muchísimo, por supuesto, con tu esposo, con tus hijos, con ese deseo y ese anhelo de servir al Señor, que es lo más importante. Querida Patricia, yéndonos entonces atrás en el tiempo, quiero que me cuentes cómo fue tu infancia, tu adolescencia, qué recuerdos tienes allí, cuéntanos. Bien, o sea, no tengo malos recuerdos de mi infancia. Al contrario, yo siempre estuve en colegio, ayudan mucho los colegios de cristianos en el fondo, porque te enfocan en la parte espiritual. Entonces tengo muy buenos recuerdos de participando en retiro espiritual, en el colegio, en la parte pastoral, no sé, con cosas que hacían para servir al Señor. En la parte después de adolescencia, universidad, también seguí como en la misma línea. Me gustó mucho el participar en la parte pastoral también, haciendo obra social, yendo a pues, señor, lugares que sean de bajos recursos, siempre trabajando en vicarías pastorales, o sea, siempre estuve relacionado con la parte de Dios y eso me ayudó mucho. Entonces, yo no podría decir, ¿sabe que mi infancia fue mala? Mi infancia fue, no sé, pobre en la parte espiritual, estuve alejada de Dios. Sí, obviamente yo podría decir que como todo adolescente del mundo, como se podría decir, o común, hace cosas que no debe hacer, pues, por ejemplo, hay que evitar lugares, discotecas, cosas así que uno en su momento, los mismos amigos lo invitaban a fiestas, cosas así que no eran como los más sanos. Pero así todo, cuando ya uno va creciendo y va acercándose más a Dios, eso se va yendo. Y yo he podido notar en el Señor que Él hizo un cambio en mi vida desde que yo entré a la iglesia adventista. Yo vi la verdad, o sea, yo noté el cambio que tendría que hacer en mi vida y que lo que era realmente el ser una verdadera hija de Dios, que yo pensaba que lo estaba haciendo bien. Entonces, yo le agradezco mucho al Señor, porque realmente Él me mostró, me hizo ver lo que Él quiere que uno sea o quiere que reflejemos hacia los demás. Amén, totalmente, querida Patricia. Y en esta misma línea o rubro de tu historia, quiero que me cuentes cómo tú conoces al pueblo de la Biblia, en qué momento conoces de la iglesia adventista, porque se da en un contexto sumamente extraordinario, pero quiero que nos cuentes allí lo que sucedió, cómo empiezas a conocer y lo que significa para ti y lo que significó para ti, lo que siguió adelante en tu vida. Cuéntanos. Me puse a ver tele, tenía la tele al lado, me puse como a buscar canales y dentro de esos canales llegué a Nuevo Tiempo, al canal de la Esperanza. Y me llamó mucho la atención el programa que estaban dando, me acuerdo todavía los que estaban ahí explicando que era Vivi Lucy, dos mujeres que es muy interesante el programa que es de ellos y hablaban justamente de un tema que a mí me estaba como importando en el momento, que era de la educación, de los niños, del colegio, de cómo se había que relacionarse los niños. Y fue interesante porque yo me puse a ver el programa y me gustó mucho. Entonces me entusiasmé con el programa. Y empecé a verlo no solamente ese día, sino que después mucho más. Pero el primer día, yo me recuerdo que abajo de la pantalla aparecía un versículo, algo, o sea, un mensaje, como una línea que se movía. Y yo primero no pesqué mucho, pero después me di cuenta y claro, dije, ¿qué es esto? Y decía justamente un versículo de la Biblia, po. Decía, acuérdate del sábado para santificarlo, ese día trabajarás, harás toda tu obra. Y me llamó la atención, ¿qué es lo que es esto? Yo realmente siendo católica, nunca había escuchado realmente que el sábado era el día del Señor. O sea, siempre me habían inculcado que el domingo era el día del Señor y que había que ir a misa el día domingo, que el domingo era el día que había que celebrar y el día sábado era para los judíos. Yo tenía una hermana que practicaba la religión judía con su esposo, entonces yo había escuchado de eso, pero no, como no estaba en mi área, no había tomado en cuenta. Y cuando veo esto, me llama la atención.
Bueno, al día siguiente volví a ver nuevamente el programa, porque me gustó mucho, seguí viendo ya después, no solamente veía ese programa, sino que más veía lo que seguía después, que era, creo que un programa de bienestar, me parece, que era, hablaba del doctor González, y hablaba del ejercicio, de la alimentación, y me gustó mucho. Lo que sí, obviamente, a mí me llegó de una manera diferente, quizás a mis hijos, porque mis hijos más chicos, pero me llegó porque me di cuenta de que el Señor me estaba mostrando un mensaje diferente, que yo no había conocido, y que es chocante también al principio darte cuenta de que yo decía, pucha, estuve engañada todo tiempo, o sea, me contaban una historia que no era. Y yo me sentía enojada. Yo le decía a mi esposo, pero ¿por qué me engañaron tanto tiempo? Y yo decía, locura, ¿por qué me engañaron? O sea, yo iba a misa, yo tenía amigos que eran sacerdotes, amigos, y yo decía, ¿por qué me hicieron engañar? ¿Por qué este pastor tanto, o sea, este cura tanto me engañaba? ¿Por qué? Si yo hubiera habernos dicho que la verdad no era así. Y eso me llevó, fíjate, a conocer más, a leer la Biblia realmente, y empecé viendo. Bueno, yo después de ahí, como al mes, yo quise conocer la iglesia. No solamente lo veía por tele, sino que ya yo quería conocer la iglesia, y busqué la guía telefónica, esa guatona que había antes, es amarilla, y empecé a buscar y llegué a Iglesia Adventista de Séptimo Día, y encontré dos direcciones, la que está en San Isidro y la por venir. Yo dije, yo voy al centro, que me queda más cerca de la consulta en el fondo, porque me había dirigido, me había trabajo allá. Y me fui, pues, le dije a mi esposa, es que quiero ir a esta iglesia, y mi esposo me dijo, bueno, vamos, pero yo no me incorporo, o sea, yo con mi religión, y tú, si tú quieres ver, cosa tuya, pero a mí no me incorporé en esta cosa porque yo no quiero. Ya dije, yo no importa, pues. Fuimos todos a San Isidro, y fue completamente chocante el cambio de una iglesia tradicional que yo tenía, de santo, de altar, de entrar a la iglesia. Fue una visión completamente diferente, que a mí me sorprendió mucho. Pero más me sorprendió porque me senté justo en un ala de la iglesia, todos juntos, y nos sentamos atrás de un hermano que tenía un traje muy especial. Yo no sé si él siempre va así, no sé, pero andaba con una vestidura muy especial, una cosa blanca, larga, y andaba con una rama de una palma en la mano. Y él, cada vez que nos sentamos a escuchar, y cada vez que el que estaba animando, que yo sabía que era ahora, así que el pastor, hablaba, él decía Baruch Hachén y gritaba. Entonces eso yo nunca había visto en mi iglesia, o sea, la iglesia católica siempre es muy conservadora, muy, todos calladitos, y escuchar esto a mí me sorprendió. Entonces yo dije, no, ¿sabes qué? Esto es raro. Y nos miramos con mi esposo, y dijimos, no, vámonos. Y nos fuimos. Salimos como asustados de la iglesia, realmente, o sea, fue sorprendente. Bueno, pero después seguí viendo el programa, y yo dije, no puede ser, o sea, ¿por qué así? Bueno, seguí viendo el programa y busqué otra dirección. Dije, ya no voy a hacer la otra. Y me fui a la que estaban por venir, que era la que me quedaba más cerca de mi casa, porque yo vivía en Ñuñoa, y me fui caminando hasta la iglesia, llegamos allá, y entramos. Y ahí, bueno, la diaconisa, la hermano Nisa, me acuerdo que me acercó y me dijo que pasara, súper amable, y un abrazo, bienvenida. Y bueno, pasamos a los niños míos, me dijeron, mira, hay unas clases especiales para niños, si usted quiere, los puedo llevar para que se comparta con más niños, que no te enfocan tanto. Y entré a lo que era el culto adulto, y ellos fueron a unas clases especiales de niños. Y bien, pues, o sea, desde ahí, fíjate que yo seguí yendo. Ya al sábado siguiente me invitaron a la escuela sabática, a unas clases especiales en donde estaban justamente hablando del tema que también era prioritario en mi vida, que era la alimentación. Mira, yo en mi casa se comía de todo, no había ningún límite, porque éramos católicos y todo se permitía en el fondo. Siempre nos enseñaron que todo era bueno y que hay que comer todo. Y cuando yo entré a estudiar con los chicos de escuela sabática, de juveniles, ellos me empezaban a enseñar, y justo llegamos al momento en que estaban hablando de las carnes, los alimentos que se podían permitir, ¿no? Chocante, pues, chocante para uno, porque se da cuenta de que había una realidad diferente, y empecé a estudiar y entender, y ellos empezaban a decir por qué realmente lo estábamos así, por qué era así. Y con la Biblia al lado me enseñaron, y así seguí yendo por tiempo, todos los sábados a la misma clase, con los mismos jóvenes. Yo me acuerdo que ellos tuvieron mucho respeto conmigo, porque yo les decía que yo practicaba todo,
pero todo el tipo de carne en el fondo comía, y ellos me decían que no, que el Señor era, pero fue muy bueno porque ellos en ningún momento me pusieron nada, o sea, nunca me dijeron, no, usted te equivocaba, que porque hice esas cosas. No, ellos fueron muy como sutiles para decirme las cosas, y yo empecé a entenderlo. Así que después de ahí ya justo llegó, yo estaba convenciendo que los chicos tenían que salir del colegio donde estaban, que eran colegios de cura y de monjas católicos, y yo traté de como estaba al lado, justo después de venir estaba al colegio, y tuvo la bendición del Señor que pudimos entrar a donde dos de mis hijos, no, a Catalina en realidad no pudo entrar porque no habían para vacantes para ella, pero sí para Ignacio y para Patricia. Así que ellos entraron, y al mismo tiempo el pastor aprovechó para ofrecerme el de estudio. Me dijo, hermano, ¿usted quiere? Yo ya estaba yendo a la iglesia, ya como 3 meses ya viendo. ¿Usted quiere estudiar? Me dijo la palabra de Dios, así, un curso especial y conocer mucho más de las dudas que usted tiene, porque yo le estaba preguntando cosas que él me respondía por versículo. Entonces yo le dije, ya, pues sí, pues. Y él fue a mi casa, todos los sábados empezamos a estudiar, y ahí ya era como familia. O sea, estudiar no solamente yo, sino que mi esposo estaba al lado, y mis hijos, él los tomó en el colegio, como Wow. capellán. Voy a hacer una pausa aquí, Patti, en lo que vienes contando, porque estoy así emocionadísima y se me llena el corazón y tengo un nudo aquí en la garganta porque me emociona tanto y porque empatizo mucho con tu historia, porque, perdón la autorreferencia, también conocí al Señor así. Yo tenía conversaciones con Él. Todavía no conocía muy bien a Jesús, pero en tu caso, Patti, me siento, o sea, empatizo mucho con tu historia, y cómo empiezas a conocer como si un velo de tus ojos fuese quitado y una sed, ¿y qué más hay? Y seguir aprendiendo, y me encanta allí cómo, bueno, el pastor ya los invita a estudiar y empiezan a conocer más acerca del Señor a través de su palabra y a llenarse del Señor. Tu esposo, cuando fue al principio contigo a acompañarte, que dijo, bueno, te acompaño, pero yo no tengo nada que ver. ¿Cómo fue el proceso para que también él también aceptara los estudios bíblicos y lo que sucedió? ¿Qué te decía él? ¿Qué cambios notaban también en ti? Porque conocer a Dios no nos puede dejar igual. Siempre tiene que haber un cambio hacia forjar nuestro carácter similar al de Cristo Jesús. En tu caso, claro, ¿qué sucedió ahí después del estudio? ¿Cómo lo aceptó ahí tu esposo y lo que continuó también? Y con tus niños, por supuesto, querida Patricia, cuéntanos. Un día que yo fui a la escuela sabática, él se quedó afuera, se quedó ahí en la entrada de la iglesia. Y las hermanas de agoniza, una de ellas lo invita. Yo estaba en otra parte de los cursos juveniles, estaban como en el segundo piso. Y abajo, en el templo mismo, estaban todos los adultos y hacían las clases normales. Y él se quedó abajo, atrás. Y una hermana de la diaconisa lo llama y lo dice, pues hermano, ¿quiere participar? Le dice, escuchando nada más. Y no, decía, bueno, yo no quiero. Pero de repente decía, pero vamos, que compartamos, para que no te solito acá. Y eso fue, ya en todo el grupo, y ahí empezó a compartir, pero él decía que al principio él iba como a bombardear en el fondo, o sea, lo que decían él lo contradecía, porque tenía otra creencia, pues, pero sí ellos lo empezaron a incorporar, y ya el sábado siguiente yo iba arriba, él iba abajo, y después ya como al mes, él ya también se incorporó conmigo a la escuela sabática de arriba. Eso fue como un cambio, yo no lo hice, yo lo invité nomás que fuera, pero en el fondo la que la hizo fue la iglesia que lo incorporó a él. Y mis hijos también tienen hijos, desde el primer momento que fuimos, ellos lo incorporaron en las clases de niños y como también hicieron amigos porque eran muy sociables, entonces gracias a Dios tuvieron un grupo de amigos, los chicos la incorporaron, lo invitaron a sus actividades, después ellos también fueron a los conquistadores y mi hijo más chico iba aventurero, entonces empezaron a tener esa relación en ese grupo, entonces ya como que encontraron un grupo de amigos. Así que no fue para ellos ningún impedimento, al contrario, ellos querían ir a la iglesia. Y así seguimos hasta que al final, cuando el pastor Valdés nos ofrece este curso, él fue a la casa y mi esposo ya estaba ya yendo también a su clase de adulto, entonces quiso estudiar conmigo y nos quedamos ahí perdón, ¿cómo se dice?, en el comedor. Y ahí él se quedó conmigo estudiando y empezó a escuchar lo que el pastor me estaba diciendo.
Entonces eran tan interesantes los temas porque el pastor le ponía mucho empeño en enseñar, y yo que era muy curiosa, yo le preguntaba de muchas cosas. O sea, el curso que él me enseñó no era de 20 minutos, digo, estudiábamos casi una hora o más, porque yo le preguntaba mucho. Entonces él me respondía, tenía la paciencia de responderme con la Biblia, con la historia, y yo no quedé con ninguna duda de los temas que empezamos a estudiar. Entonces mi esposo también, que le gustaba mucho la historia, también le preguntaba. Entonces fue como una comunicación y de amistad. O sea, ya con el pastor Valdera yo tenía mucha confianza, y mi esposo también, de preguntarle cualquier duda y consulta sobre los mismos temas. Realmente eso llena muchísimo el corazón, y ustedes como familia entregaron su vida a Jesús mediante el bautismo el 18 de septiembre de 2010. Y sin duda, gozo, alegría, fiesta hubo en el cielo. Hoy, ¿cómo están como familia, querida Patricia? Después del conocimiento, de aceptar no solo por la emoción, sino por la racionalidad, y de entender de que Dios tiene todo muy claro en la palabra de Dios. Claro, hay cosas que Él no menciona a profundidad porque no son relevantes para nuestra vida eterna. En el cielo vamos a tener respuestas, pero tener una generalidad de lo que Dios desea para nuestra vida es clave. Hoy, ¿cómo estás, querida Patricia? Yo estoy muy agradecida del Señor, muy contenta, ¿no? Pero para nada arrepentida. O sea, yo digo, yo la decisión que tomé, que fue que el Señor me la mostró, porque yo al Señor lo probé. Yo no puedo decirlo públicamente, yo al Señor lo probé, porque yo iba a misa los domingos y seguí yendo a la iglesia antes de bautizar, obviamente, los sábados, porque yo todavía tenía como ese apego a que lo que tenía toda mi vida no lo quería dejar en el fondo, adentro había algo que me negaba ya. Y yo una vez le quise preguntar, le dije, Señor, dame la sabiduría, ¿dónde tengo que estar? Y yo voy a hacer dos preguntas, dije, al pastor, y las mismas dos preguntas al sacerdote. Y ahí yo voy a saber quién es que tiene razón. Y yo le pregunté las dos cosas el día sábado al pastor. El pastor me dijo, mire hermana, me dijo, yo no le voy a responder con mis preguntas, con mis palabras, sino que con la Biblia. Búsquelo en tal lado, en tal lado. ¿Ya? Y el día domingo yo fui a la misa y hablé, esperé al cura que se terminaba con su prédica, y le pregunté lo mismo. Yo tenía una relación de amistad con ellos porque mi hijo era acólito de la iglesia de acá del centro. Y le dije, Marcelo, le dije yo, ¿usted me puede indicar, por favor, qué significa esto y esto? Las dos preguntas que le hice. Y él me dijo todo lo contrario a lo que la Biblia decía. Entonces eso fue realmente como la respuesta del Señor de decirme, estás en un lugar equivocado. Aquí en la mentira la que está reinando. Entonces yo me di cuenta, pues así fue como como una respuesta así. Ahora te quedó claro, así como ya estamos seguros, estás clarito. Yo dije, sí, Señor, ya. Con esto yo no tengo duda alguna. Yo donde estoy bien. Así que me quedé en la iglesia adventista y ya decidí, yo quería bautizarme lo antes posible. Y me decía, pastor, ya, pastor, ¿cuándo vamos bautizando? Y él me decía, no, espere, me decía, todavía no. Hoy te juro que fue angustiante esperar el bautismo. Y estábamos mayo, julio, y yo seguía, y decía, pastor, ¿cuándo? ¿Seguíamos estudiando? Y me decía, no, hermanita, es un poquito, para septiembre, para el congreso. Y yo, hoy fue realmente muy emocionante. Yo quiero agradecerte, querida Patricia, porque realmente estoy muy emocionada, y que nos cuentes esos detalles aquí que son sumamente relevantes para enriquecer tu historia y también de conversión y de transformación en Cristo Jesús y de su palabra. Realmente nos llena el corazón. Eres nuestra razón de ser. Lo digo una vez más, gracias por estar aquí. Y bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Que Dios te bendiga muchísimo, pero 30 segunditos, un mensaje final para cerrar tu capítulo. ¿Qué les dirías a las personas que están viendo, escuchando tu historia en este momento en el canal de la Esperanza? Para cerrar, adelante. Que el Señor tiene sus momentos para llamar a cada uno, pero nos va a llamar a todos. Yo creo que el Señor sabe los corazones de cada persona, y solamente dejarse llevar por el Señor, porque vale la pena aceptarlo, vale la pena estar acá, vale la pena seguir y servir al Señor. Yo creo que cada uno tiene una misión de cumplirla y ser agradecida al Señor porque Él nos va guiando, que tenemos que rendirnos a Él nomás, porque para eso el Señor nos tiene acá. Así que sigan, que escuchen a Dios, que no se nieguen,
y que sean agradecidos así. Amén. Muchas gracias, querida Patricia, por ese mensaje final que nos invita, en todo caso, a buscar la verdad. El Señor dice en su palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios conoce tu corazón, ese corazón sincero de buscar la verdad. Clama al Padre, ora, empieza a estudiar tu Biblia. El Señor tiene grandes verdades por mostrarte. Visita la Iglesia Adventista del Séptimo Día más cercana a tu hogar. Jesús te está esperando con sus brazos de amor. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y, por supuesto, te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.